Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos todos, digamos, que está a la altura del cuello, en la parte anterior del cuello, detrás de ese cartílago que tenemos, que algunos le llaman la nuez de Adán, ¿sí? Sobre todo los hombres se llaman la nuez de Adán, que es un poco más prominente que en la mujer. Detrás de esto está la hormona, la glándula tiroides, que tiene la función de segregar o de producir muchas hormonas, que son las hormonas tiroides, ¿sí? Que rigen prácticamente todo el metabolismo del cuerpo humano, tanto del azúcar, del colesterol, de las vitaminas, de las proteínas, también de las hormonas sexuales, en los adolescentes, por ejemplo, en las mujeres, en los hombres. Entonces es una glándula muy importante, como decía, detrás de ese, tiene como un chapón, digo siempre yo, como una protección, como un escudo, está protegida detrás de eso, esta hormona, y hay dos situaciones en que puede presentarse enfermedades. Cuando produce poca hormona tiroidea, la enfermedad se llama hipotiroidismo y tiene una característica clínica, y la otra situación es cuando las tiroides producen demasiada hormona tiroidea, y ahí tenemos el hipertiroidismo. Así que estas situaciones pueden detectarse a través de un laboratorio, solicitando un dosaje de estas hormonas y ver cuál es el origen y cuál es la patología. Si un médico sospecha o la persona sospecha que tiene alguna de estas dos situaciones, se hace un chequeo, un análisis de sangre, y se puede ver si tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. Para ambos, por supuesto, hay un tratamiento que se puede, digamos, fácilmente acceder a la población, y que se trata, es más, la expresidente de los argentinos ya no tiene la glándula tiroides, y está siendo medicada con un medicamento para este tipo de patología. Ella se equivocaron, parece ser que le operaron mal, y entonces le tienen que administrar este tipo de medicamento de por vida. Bueno, gracias entonces a Estela por la consulta sobre tiroides. 15 450 98 61, mensaje de texto y WhatsApp. Las consultas las pueden hacer ahora al doctor Claudio Solís. Aprovechen este espacio que es interesante para compartir con ustedes. Bueno, acá Natalia dice, no hay una pregunta concreta tampoco. Claro. Asma en niños. Si podés hablar un poquito sobre eso. Sí, cómo no. El asma es nada más que una hipersensibilidad, ¿sí?, que se presenta en algunas personas, que comienza generalmente en la niñez, que se debe a un montón de situaciones, una hiperreactividad, o sea, una alta sensibilidad de esa persona, de ese niño, a ya sea a los cambios de clima o a los pólenes, por ejemplo. Justamente esta es la época en que se producen estos cuadros que producen más broncoespasmos, más crisis asmáticas. Esta es la época porque las flores, están produciendo pólenes, hay distintos tipos de sustancias en el ambiente que se hacen más volátiles, y esto produce un cierre de los bronquios de los chicos y también de algunas personas adultas, y a esto se le llama crisis asmática. Entonces, en los chicos generalmente es más severo, hay que tener más cuidado, más control, porque, por ejemplo, hay niñitos que obviamente no hablan porque son bebés, y que el médico debe detectar si es un asma, si es un broncoespasmo, pero es nada más que el cierre de la vía aérea. Hay un broncoespasmo y el aire no puede salir, queda atrapado dentro de los pulmones, y eso le produce una gran, pareciera falta de aire, pero es una dificultad para respirar, y a eso se llama asma. Y en algunos casos puede ser simplemente broncoespasmos aislados, sin que un chico sea asmático. Bueno, a veces, perdón Marcelo, es difícil de responder porque no es una pregunta concreta. Trato de hacer un resumen, como para que la gente entienda básicamente, Claro, sucede que a veces nos presentan un tema sin una pregunta concreta, ¿no? Lo mismo ocurre, Rosana dice por acá, a ver si podemos comprender, ¿no? Los quísteres de ovarios y úteros, en cambio posición U. Estoy leyendo como textual, ¿no? No sé específicamente a qué se refiere. Bueno, generalmente no son quíster con R final, sino son quistes, ¿sí? Quistes, exactamente. Estos quistes son nada más que unas bolsitas de agua. Vos no sé si te acordás, Marcelo, cuando jugábamos al carnaval, ¿sí?
Sí. Luego las bombitas, las bombuchas. Famosa bombita. Bueno, es eso. Es nada más que una bolsita exactamente. Las Hace bombuchas. mucho nos se enseña ahí. Hace mucho ya no se juega más al carnaval, no se juega más. Bueno, esas bombitas de agua sería un quiste, ¿sí? Estos quistes pueden presentarse en todo el organismo, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo. Generalmente no representan ninguna gravedad ni ningún problema, digamos, que preocupe a la persona. Si se presenta, por ejemplo, en el ovario, puede deberse generalmente a un trastorno hormonal, a un óvulo, ¿sí? Que no ha explotado, que no ha salido del ovario. Entonces, por alguna situación hormonal especial, como decía, y se va agrandando ese óvulo dentro del ovario y produce un quiste, produce una bolsita de agua, digamos, como las bombuchas que veíamos antes. Y supongo, bueno, se trata con antiinflamatorios a veces depende de anticonceptivos, por ejemplo. Los quistes de ovario en realidad no existen quistes, en el útero no existen quistes de útero, sino supongo que la señora se referirá a los miomas, ¿sí? Lo que antes se denominaba fibroma, ¿sí? Que es un remolino de músculo, que es otra cosa, ¿sí? Es un cilindro, que una forma, o como una pelotita para que la gente entienda, de músculo. Es un remolino de músculo, y eso sí, dependiendo de su ubicación en el útero y también del tamaño de esto, digamos, de estos fibromas o miomas, va a obligar a hacer tratamientos hormonales, ya sea con medicamentos o bien a la cirugía, porque a veces puede ser de gran tamaño, ubicarse en zonas muy complejas como el cuello del útero, etcétera. No voy a ser tan técnico, pero a veces requiere de tratamiento medicamentoso, o sea, con medicamentos, y a veces requiere cirugía. Así que supongo que se referirá a los fibromas y no hay generalmente quistes de útero. Y después tenemos también una situación que supongo o interpreto por el mensaje, que debe ser forma de U, debe ser los úteros bicornes, que es un útero que tiene dos cavidades, ¿sí? O vendría a ser como dos úteros en una misma mujer, digamos. Entonces, esto también hay que tener cuidado. Tiene algunos trastornos, hay que ver la situación especial de cada mujer, pero son úteros que se presentan, forma de U o bicornes, en muchas mujeres. Así que es cuestión, digamos, que esta mujer, si tiene dudas, se acerca a su médico, con una ecografía puede detectarse fácilmente y se verán consecuencias cómo se actúa.